Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os traigo un bonito y original proyecto con el que decorar vuestra casa por Halloween. Y es que estas botas de bruja vais a ver que no van a pasar desapercibidas. Es un trabajo muy sencillo que en una tarde lo podéis tener hecho. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer las botas de bruja vamos a preparar los siguientes materiales. Necesitamos una tela que va a ser con la que vamos a confeccionar las botas. Yo en este caso he elegido esta en tono negro que lleva un estampado especial como de Halloween. Lleva arañitas en naranja, murciélagos, calabazas. Creo que es bastante adecuado para el proyecto que estamos haciendo. También luego aquí tengo una serie de materiales que en función de lo que tengáis por casa podéis utilizar lo que tengáis. Yo lo que voy a usar son estas puntillitas que ya vienen fruncidas en negro y en blanco. También tengo una cinta en un tono morado, cascabeles, tengo unos pompones naranjas, un cordón de lino en tono naranja y unas cuentas en tono negro. Para rellenar las botas voy a utilizar guata o floca, que es el material esponjoso con el que se rellenan los cojines o las almohadas. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es pasar el molde de la bota a la tela. La coloco con el derecho hacia abajo, el revés hacia mí y la vamos a poner en esta posición y simplemente con un marcador voy a pasar todo el contorno. Cuando la tenga pasada una vez, lo voy a hacer otra vez porque necesitamos preparar dos botas. Cuando hayamos pasado el contorno de una, pasamos el de la otra. Entonces, colocarlo siempre intentando desperdiciar la menor cantidad de tela posible. Esta pieza que yo tengo tiene un ancho de 40 centímetros y me da perfectamente para colocar una en esta posición y otra contrapeada. De esta manera aprovecho la tela al máximo. Voy a pasar el contorno y continuamos. Con ambos contornos pasados lo que voy a hacer es doblar la tela, dejando el derecho en el interior y alineando estas piezas, dejando aquí pues un margen de costura de aproximadamente 1 centímetro. Lo voy a sujetar con unos alfileres y voy a recortar las dos botas que tengo ya preparadas. Vamos a cortar dejando aproximadamente un margen de 1 centímetro. Lo estoy haciendo con las tijeras que cortan en zigzag porque la verdad que para este tipo de trabajo me gusta mucho el resultado que dan. Luego probablemente estas costuras, estos márgenes, los recortemos un poquito más, pero ya una vez que tengamos las piezas cosidas. Con estas dos piezas ya preparadas llega el momento de coser a máquina. Le vamos a dar un pespunte que va a empezar aquí en la parte superior, haría todo el contorno y terminaríamos aquí en este otro lado a la derecha. Le voy a dar el pespunte y continuamos. Con el pespunte dado todo alrededor, salvo en esta parte superior, y con la ayuda de las tijeras que cortan en zigzag, vamos a rebajar un poquito el margen de costura. Le voy a dejar aproximadamente de medio centímetro. A mí me gusta dejarlo más corto en este momento, no antes, porque al coser se nos pueden a veces mover las telas y nos puede quedar un poco escaso. Una vez que está cosido es mucho más fácil hacerlo. Con los márgenes ya recortados, como veis a aproximadamente medio centímetro, lo que vamos a hacer antes de voltear la bota son una serie de cortes que nos van a permitir que al voltearla no tire. ¿Dónde tenemos que hacerlos? En las zonas donde la tela se mete hacia adentro, que es donde más va a tirar. Entonces, con la ayuda de una tijera pequeña vamos a dar unos cortes así, siempre sin llegar a tocar el hilo de la costura, porque si lo toca, y luego corremos el riesgo de que se deshaga. Damos uno justo en este punto y en esta línea vamos a dar un par de ellos, también en este lado, para asegurarnos de que no tira. Otra zona que también tenemos que dar estos piquetes es tanto aquí como aquí. Damos uno en el punto central y un par de ellos a cada lado. De esta manera ahora vais a ver que al voltear va a quedar sin tirar nada el tejido. Con los piquetes dados en esta zona de aquí del tacón, aquí también
en esta curva y en esta curva vamos ya a voltear la bota. Simplemente tenemos que sacar el interior fuera, que es bastante sencillo porque tenemos espacio, pero ahora lo que tenemos es que sacar tanto la puntera como el tacón. Vamos a sacar todo lo que podamos con la mano y luego nos tendremos que ayudar pues de algún objeto punzante, un lapicero, un palito, bueno, cada uno lo que tenga a mano. Vamos empujando hasta que tengamos toda la tela en el exterior. Vamos a sacar bien la puntera para que luego quede bien rematada y yo me estoy apoyando de un lapicero, lo voy pasando por todo el borde de las costuras para que queden bien asentadas. Vamos a sacar también bien el tacón y ya tendríamos lo que es la bota volteada. Ahora ya ha llegado el momento de empezar a rellenarla, entonces tomamos la floca, la guata, como conozcáis a este material, y lo vamos a ir metiendo en el interior. Es importante que lo primero que rellenemos sea tanto la punta como el tacón. Cuesta un poquito porque hay que llevar el relleno hasta bien el fondo y además lo tenemos que rellenar bastante, tiene que quedar bastante durito porque si no las costuras no se van a abrir correctamente y va a quedar arrugado y con una terminación no demasiado buena. Entonces vamos a ir metiendo y apretando, lo que os digo, bastante. Mirad cómo va quedando la bota según la vamos rellenando, pero lo que os comento, estoy apretando y casi no se deforma, está muy llena, hay que apretar bastante para que quede con buena terminación. Voy a acabar de rellenarla y continuamos. Con la bota ya completamente rellena, lo que vamos a hacer es cerrar la parte superior. Para ello, lo que voy a hacer es, por la marca que tengo hecha del patrón, del molde, voy a doblar y lo voy a ir sujetando con unas pinzas. Con las pinzas puestas sujetando todo el borde de la bota, el que tenemos que cerrar, vamos ahora a colocarlo para poderlo cerrar dando una costura. Entonces me voy a la parte de atrás donde tengo la costura del talón y entonces doblo justo aquí donde está esa costura, alineo bien los bordes y voy a poner una primera pinza. Hago lo mismo en el otro extremo donde está la otra costura. Voy a empujar la guata hacia el interior para poderlo manejar, cojo la tela ya doblada y pongo otra pinza y ahora ya simplemente lo que me queda en el centro voy a ir tirando de los extremos y lo voy alineando, empujando siempre el relleno hacia el interior. Cuando lo tengamos ya preparado de esta manera, vamos a cerrarlo. Lo podemos cerrar dando un pespunte a máquina, aunque es verdad que os puede costar un poco por el propio relleno, o bien cosiéndolo a mano. Para cerrar la parte superior de la bota lo voy a hacer a puntada escondida. Ya he comenzado a coser y os enseño rápidamente la puntada. El hilo sale hacia mí, justo a la misma altura que sale lo paso en la tela de atrás, avanzo por el interior de la tela del doblez y según a la altura que saco la aguja, atravieso y me vengo a la parte de la bota que está más próxima a mí. Con este tipo de puntada podemos cerrarlo, que además no se va a ver en absoluto. Voy a continuar y voy a cerrar la bota y vamos ya a comenzar a adornarla. Así es como os queda la parte superior de la bota una vez que la hemos cerrado. Ahora lo que voy a coserle son las puntillitas que lleva aquí en la parte superior. Como os fijáis, no he cortado el hilo porque voy a aprovechar este mismo hilo negro para coser la puntilla negra. Antes de coserla, lo que voy a hacer es sujetarla en la posición que quiero que vaya con la ayuda de unos alfileres. Simplemente vamos a ir pinchando la puntilla por la zona en la que queremos coserla. Con la puntilla ya sujeta con los alfileres, lo que vamos a hacer es coserla. Entonces, tengo el hilo que ya sale hacia mí
lo que hago es ir hacia atrás un poquito, una puntada hacia atrás y avanzo por el interior. De esta manera voy a ir sujetando la puntilla a la bota sin mucho problema. No os preocupéis porque las puntadas sean iguales o que no sean muy grandes, porque es que realmente no se van a apreciar si las coséis con un hilo al tono de la puntilla. Voy a terminar de coser y continuamos. Con la puntilla negra ya cosida vamos a hacer lo mismo con la puntilla blanca. La vamos a situar 1 centímetro un poquito por debajo de la puntilla negra para que monten y hacemos exactamente lo mismo. La sujetamos con alfileres, lo único que en esta ocasión la vamos a coser con un hilo blanco. Ya tenemos cosida la puntilla en la parte superior y veis que queda realmente muy bonito y bien rematado. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar la bota en esta postura para hacer unas marcas en donde vamos a coser los botones en los que luego engancharemos la cinta haciendo el cierre. Entonces yo, como la tela es oscura, voy a ayudarme de un rotulador que pinta en blanco y lo que tengo ya hecho en un lado, los vamos a volver a marcar para que los veáis, unos puntitos donde voy a coserlos. Entonces a la misma altura, justo en el otro lado, voy a poner estas marcas para intentar que me quede lo más homogéneo posible cuando lo vaya a coser. Ahora con estas marcas vamos a tomar los abalorios que vamos a coser, pueden ser un botón o una cuenta, y vamos a empezar a hacerlo. Lo que vamos a hacer es, sobre cada uno de estos puntos que hemos marcado, 5 a cada lado, vamos a ir cosiendo unas cuentas. En mi caso he elegido estas cuentas negras que van a simular los cierres que tiene la bota. También podéis poner botones, que también puede quedar muy bonito e incluso vais a tener luego una ventaja cuando paséis la cinta porque se os va a enganchar mejor. Simplemente vamos a ir dando una serie de puntadas para ir sujetando estos abalorios. Intentamos darlas sobre la propia marca que tenemos para que no se nos mueva mucho, y cuando lo tengamos sujeto más o menos firme, lo que vamos a hacer es movernos sin cortar el hilo hacia la siguiente marca. ¿Veis? Meto la aguja, avanzo por dentro, fuerzo un poquito, es una aguja larguita y gorda para que me permita hacer este trabajo mejor. Entonces ya tendría una cosida, me iría a la siguiente cuenta y vamos a ir cosiendo las 10 que lleva en total la bota. Poco a poco vamos cosiendo estas cuentas o botones, veis que vamos avanzando por el interior de la tela y vamos dando las puntadas. Ya cosido los 10 abalorios, también pueden ser 10 botones. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la cinta que hace como de cierre de la bota. Entonces, si tenéis botones os va a ser más fácil porque la podéis enganchar así por debajo. En este caso lo voy a tener que sujetar de momento con unos alfileres para ir haciendo el juego de la cinta, y luego le tendré que dar unas puntadas para que quede en su posición. Entonces vamos a ir colocando una haciendo esta forma, que es la típica que tienen los zapatos. Haciendo este zigzag voy sujetando con un alfiler la cinta cada vez que está en su sitio, y cuando llegue al final la cortaré para luego hacerle un lazo rematándolo. Ya tengo un lado y ahora vamos a hacer el otro lado. Haríamos exactamente igual, ya cruzando. Me vendría aquí, pondría el alfiler también. Y ahora ya cuando lo tengamos todo sujeto vamos a darle unas puntaditas para que quede en esta posición cuando retiremos los alfileres. Ponemos los últimos ya y sería aquí. Luego daremos aquí el corte y haremos el lazo. Vamos ahora a dar las puntadas. Las puntadas simplemente es agarrar un poquito del lazo o de la cuerda que hayáis puesto para que no se mueva. Hacerlo en caso especialmente que no se pueda enganchar con el adorno que tengáis puesto.
Una vez que lo tenemos, igual avanzamos por dentro sin cortar el hilo y nos vamos al siguiente punto. Voy a sujetar la cinta en todas las posiciones que tenemos un alfiler puesto y continuamos. Ya tenemos la cinta sujeta con las puntadas y ahora lo que voy a hacer es el lazo en la parte superior para rematarlo. El lazo también lo que haremos es darle unas puntadas para que no se deshaga y que además quede en su posición. Cuando lo tengamos vamos a ajustar un poquito el tamaño y cuando lo tengamos a nuestro gusto pues ya directamente le damos unas puntaditas justo aquí para que no se deshaga. Ahora lo que voy a hacer también es cortar los rabitos para que no queden demasiado largos. En este punto del lazo es donde vamos a dar una puntadita para que no se nos deshaga. En la punta de la bota voy a coser por un lado un cascabel y también le voy a coser un lazo en tono morado. Damos unas puntadas con hilo negro para que no se note y lo sujetamos. Primero el cascabel y luego el lazo. También damos unas puntadas con este hilo negro en el centro del lazo para asegurarnos que no se deshace. En la parte de aquí de atrás de la bota vamos a hacer otro adorno con 2 cuentas y cordón de lino en tono naranja. Simplemente metemos la cuenta, anudamos para que no se escape. Vamos a hacer 2 nudos porque el agujero que tiene la cuenta es bastante grande. Vamos a cortar y vamos a meter la otra cuenta también por este cordón. Anudamos el otro extremo y lo que vamos a es a coserlo en la parte de atrás junto con un pompón en tono naranja. Así en la parte de atrás también le vamos a dar un poco de color poniendo otro detalle. Lo vamos a sujetar primero el cordoncito este que hemos preparado aproximadamente hasta a esta altura, dando unas puntadas y también coseremos el pompón. En realidad cualquier adorno que le pongáis va a quedar bonito. Yo esto los he hecho un poco con los materiales que tenía, pero también podéis hacerle detalles con fieltro en tonos naranjas, en tonos verdes, que va a quedar muy bonito. También dependerá evidentemente del color de la tela base que hayáis elegido para la bota. En un gris, por ejemplo, también puede quedar muy bonito, en un gris de cuadros. Colores oscuros yo creo que es lo que mejor le va a ir. Bueno, vamos a terminar ya de coser el pompón. Ya he terminado las 2 botas y como veis el resultado es realmente original. Ahora solo me queda ponerles un cordón uniéndolas para poderlas colgar. Lo que he hecho ha sido tomar 5 hebras del cordón de lino y las he anudado a los extremos cortando los cabos. Entonces este nudo que me queda aquí lo voy a coser justo encima del pompón en ambas botas. Con la cinta ya cosida habremos terminado nuestro colgante de las botas de bruja para Halloween. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.